Lo que discutiremos hoy, amigos, podría haber sido un guión de ciencia ficción hace menos de una década. La inteligencia artificial es una tecnología que promete transformar nuestras vidas para siempre. La IA es la simulación de la inteligencia humana en máquinas que son capaces de pensar y aprender. Personalmente, creo que la IA va a cambiar el mundo de manera más profunda que cualquier otra invención en la historia de la humanidad, y eso, aún más que la electricidad. Hoy en día ya está presente en el smartphone, en la conducción autónoma de Tesla, e incluso permite a los novatos crear música o escribir libros. Puede crear apps, proponer recetas, hacer impuestos, analizar datos complejos y predecir. Pronto, incluso podría ser capaz de diseñar nuevos tratamientos y medicamentos para enfermedades, y todo esto de manera autónoma. Esta industria está en pleno crecimiento y promete agregar alrededor de 15,7 billones de dólares a la economía mundial para 2030. Sin embargo, este avance tecnológico también podría provocar la pérdida de hasta el 50% de los empleos, amenazados por la automatización. De esto hablaremos hoy en detalle. Hay quienes ven en la IA un potencial transformador para mejorar nuestras vidas, mientras otros la consideran una estrategia de marketing empresarial para inflar artificialmente sus acciones, prometiendo una tecnología que aún está lejos de desarrollarse por completo, como por ejemplo el metaverso de Meta y la empresa matriz de Facebook, que nos prometían maravillas, pero que finalmente fue un fracaso bastante espectacular. Y hay un tercer grupo considerable que teme esta tecnología. Yo, en cualquier caso, me encuentro en el primer caso. ¿Y usted? Pero antes de ir más lejos, un poco de contexto histórico. La inteligencia artificial tiene sus raíces en conceptos con siglos de antigüedad. Las ideas de máquinas inteligentes ya estaban presentes en mitos antiguos, como el golem o los autómatas griegos. Sin embargo, fue en el siglo XX, con el advenimiento de la informática, cuando la IA comenzó a tomar forma concreta. En 1936, Alan Turing estableció las bases teóricas con su máquina universal, y el término inteligencia artificial fue introducido oficialmente en 1956 por John McCarthy durante una conferencia en la Universidad de Dartmouth, donde contempló la creación de máquinas que serían capaces de simular la inteligencia humana. Las décadas siguientes vieron a la IA avanzar por etapas, con altos, pero sobre todo bajos. Las investigaciones iniciales llevaron al desarrollo de sistemas expertos y redes neuronales en los 70s y 80s, pero las limitaciones tecnológicas de la época frenaron el entusiasmo, conduciendo al invierno de la IA. No fue hasta principios de los años 2000, con el aumento de la potencia de cálculo y la acumulación masiva de datos, que la IA realmente explotó, especialmente con la aparición del aprendizaje profundo o Deep Learning. La llegada de modelos de lenguaje como ChatGPT marcó un nuevo hito en esta evolución. Estos modelos, basados en complejas redes neuronales, han expandido los límites de la IA y acelerado su adopción global. Actualmente, la IA está integrada en casi todos los aspectos de la vida diaria, desde la comunicación hasta las finanzas, transformando rápidamente las industrias y la sociedad, mientras plantea preguntas cruciales sobre la ética y su impacto a largo plazo. De hecho, descubrí recientemente que la inteligencia artificial es un campo de estudio en sí mismo, como la física. Dentro de la IA encontramos un subdominio llamado aprendizaje automático o Machine Learning, que se divide en varias ramas, incluyendo el aprendizaje profundo o Deep Learning, que utiliza redes neuronales artificiales para imitar las funciones del cerebro humano. El exdirector ejecutivo de Google recientemente dio una entrevista bastante intrigante. Según él, en los próximos 5 años, crearemos agentes, modelos especializados capaces de dialogar entre sí. Cuando estos agentes interactúen de una manera que los humanos ya no entendamos, quizás sea el momento de desconectar y detener esta experiencia. ¿Eso les recuerda algo? En cualquier caso, las previsiones varían en cuanto al número exacto de empleos que se perderán o se crearán. El Foro Económico Mundial estima que la IA y la automatización podrían desplazar más de 85 millones de empleos para 2025.
Según un estudio del Instituto Tecnológico de Massachusetts y la Universidad de Boston, la IA podría reemplazar hasta 2 millones de trabajadores en el sector manufacturero para el mismo año. McKinsey predice que el 14% de la población mundial deberá cambiar de carrera, mientras que el 87% de las empresas admiten tener un déficit de habilidades en tecnología relacionada con la IA. En Europa, la automatización tiene un impacto creciente en el empleo, lo cual preocupa cada vez más a expertos y tomadores de decisiones. Se prevé que Europa podría perder hasta 12 millones de puestos de trabajo en línea por la automatización para 2040. Estas pérdidas han impactado especialmente a sectores con tareas repetitivas, como hostelería, restauración, servicios financieros y comercio minorista. En Francia, alrededor del 34% de los trabajos se consideran rutinarios y en riesgo de ser automatizados. Estos empleos abarcan administración, atención al cliente y contabilidad. Un estudio del Foro Económico Mundial indica que el 40% de las horas laborales podrían verse impactadas por la IA en los próximos años. Los trabajadores con bajo nivel educativo serán los más vulnerables a la automatización. En Europa, se calcula que el 40% de los trabajadores con baja educación están en riesgo de perder su empleo por la automatización, mientras que solo el 10% de aquellos con alta educación enfrentan este peligro. Estas cifras nos muestran la importancia de la adaptación de habilidades y la formación continua para anticipar los trastornos que vendrán en el mercado laboral en Europa. Cabe destacar que no solo estos estudios y empresas están dando la voz de alarma. La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos prevé que del 40 al 50% de los empleos serán automatizados próximamente. El punto negativo es que, desafortunadamente, la mayoría de las personas no están preparadas para esta transformación. Pero desafío también significa nuevas oportunidades. La buena noticia es que se crearán muchos empleos nuevos, como los administradores de IA, porque es difícil perder su trabajo frente a la inteligencia artificial si su trabajo consiste precisamente en administrarla. Pero incluso estos puestos podrían estar amenazados por agentes autónomos especializados en gestionar otros agentes y sistemas de IA, como mencioné antes. En resumen, si la IA aprende a operar sus propias máquinas, ya no lo necesitará a usted. De hecho, el mismo estudio del Foro Económico Mundial también prevé la creación de 97 millones de nuevos empleos. Si aún estás estudiando, los trabajos manuales como plomero, electricista, mecánico, ingeniero, peluquero, paisajista, entrenador serán los más seguros. Evita ser artista a menos que no tengas otra opción y seas realmente excelente, ya que la mayoría de las tareas podrán ser copiadas por la IA. Lo hemos visto especialmente con artistas como Drake, que utilizan la IA para poder hacer colaboraciones con artistas fallecidos. Por otro lado, el trabajo manual complejo probablemente no será reemplazado pronto, ya que aún no tenemos los avances necesarios en robótica y lo que tenemos sigue siendo muy costoso. Los servicios civiles como la policía, bomberos, profesiones médicas, veterinarios y abogados también deberían estar a salvo. La otra buena noticia, o no, es que los políticos también pueden dormir tranquilos. Probablemente también estarán a salvo. Y más allá del empleo que va a ser trastornado, la otra pregunta importante es, ¿qué significa esta tecnología para la inversión? Al invertir, ponemos nuestro dinero en empresas que lo usan para resolver problemas mundiales actuales. Se crearán nuevas tecnologías y productos que nos ayudarán, aumentando su rentabilidad y valor bursátil, permitiéndonos ganar dinero. ¿Qué va a pasar si solo unas pocas empresas se agrupan para usar su tecnología y sus agentes autónomos para resolver todos los problemas? ¿Será realmente necesario tener miles de empresas especializadas para abordar estos diversos desafíos en ese punto? ¿O el mercado bursátil se concentrará en pocas compañías que serán mucho más valiosas que el resto? El mercado de valores ya anticipa este escenario, lo que nos da un indicio de respuesta. Lo que explica por qué tanto dinero se concentra hoy en las 10 acciones tecnológicas más grandes como Nvidia, que ha sido la estrella del año en la bolsa. El año pasado, las 7 mayores acciones tecnológicas generaron el 92% del rendimiento total del mercado bursátil. Actualmente, las 10 empresas más grandes representan el 27% del índice S&P 500, en comparación con 14% de hace una década. De cada $100 invertidos en el S&P 500, $27 se destinan a las 10 empresas más grandes, mientras que los $73 restantes se reparten entre las otras 490 acciones.
Entonces, ¿deberías vender tus acciones para invertir solo en las 10 empresas más grandes? En mi opinión, que no es un consejo de inversión, la respuesta es no. Continúa invirtiendo regularmente en empresas que aportan valor. Si el mercado se consolida y hay menos empresas, los grandes índices ajustarán proporcionalmente sus asignaciones al éxito de las empresas dominantes. Por eso, en mi opinión, diversificar sigue siendo la mejor estrategia. Si quieres aprender a invertir, únete a nuestro desafío gratuito de inversión de 3 días. El enlace está en la descripción. En tu opinión, ¿consideras que la inteligencia artificial amenaza tu empleo o negocio? De hecho, hablando de amenazas, la deuda masiva de los Estados Unidos probablemente nunca se pagará, como te explico en este video, que puedes ver haciendo clic aquí.